Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te recuerdo que continúas en la sintonía de tu emisora municipal o ciudadana y que vamos a comenzar una nueva edición de 20 años en la vida de un comprador de discos. Como ya sabes, 20 años en la vida de un comprador de discos es un programa musical de la onda local de Andalucía que vamos a realizar para ti, Nuria González en la parte técnica y Manolo Álvarez, encantado como siempre, aquí al micrófono. Nuestra edición de hoy comienza con los Doors y un tema de 1971. Esto se llama Love Her Medley. Don't you love her madly? Don't you need her badly? Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her madly? Wanna be her daddy? Don't you love her face? Don't you love her as she's walking out the door? Like she did 1,000 times before. Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her as she's walking out the door? All your love, all your love, all your love, all your love, all your love is gone. So sing a lonely song of a deep blue dream. 7 horses seem to be on the mark. Yeah, don't you love her? Don't you love her as she's walking out the door? All your love, all your love, all your love. Yeah, all your love is gone. So sing a lonely song of a deep blue dream. 7 horses seem to be on the mark. Don't you love her madly? Don't you love her madly? Don't you love her madly? Ahí estaban los Doors y la cara A del primer sencillo extraído de su último LP de estudio, de aquel inolvidable LA Woman. Esta canción que acaba de sonar se llama Love Her Medley y llegó al número 11 en Estados Unidos el 15 de mayo de 1971. Bueno, si te gustan los Doors, como me ocurre a mí, hay un libro que se editó el 7 de abril del presente 2025, un libro editado por Libros del Cultrum con el título de Jim Morrison
Cultrum, obra reunida, poemarios, diarios, transcripciones y letras, un libro que puede que te interese. Y para hablar de ese libro y de otros, publicado también por Libros del Cultrum, tenemos aquí a un amigo de la casa, a don Julián Viñuales. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros de nuevo. Estamos hablando de un libro que es publicar la obra póstuma de un artista. En otras conversaciones anteriores tú me has dicho que eso a veces plantea problemas graves con los herederos, como por ejemplo el caso de Frank Zappa, donde la viuda era muy quisquillosa con la traducción. En el caso de los Doors también ha habido problemas, en el caso de Jim Morrison, quiero decir. Pues en este caso concretamente debo decirte que para mi sorpresa las cosas fueron pero que muy bien y se resolvió la negociación en un periquete. También debo decir que este libro que se editó con motivo del aniversario, nosotros lo compramos con un par de años de retraso. Y digo retraso porque te he de confesar que no pensaba yo que pudiéramos estar entre los candidatos a hacernos a tener el privilegio de poder comprar los derechos de esta obra, ¿no? A veces se lleva uno sorpresas muy curiosas también en ese sentido, porque tanto si se trata de las memorias como de la obra lírica completa de uno de los nombres importantes de la historia del rock, uno ya se anda con mucho tiento y supongo que después de tantos años ya no me puedo desprender de esa especie de manía persecutoria que acaba uno desarrollando cuando se ve obligado a competir con los grandes grupos del sector editorial, ¿no? Y la verdad es que habían ya transcurrido 2 años desde la publicación y me sorprendió que no había habido movimiento. Y me puse en contacto enseguida con su representante aquí en España, con la agencia literaria MB, y se confirmaron mis sospechas. Efectivamente, parece ser que nadie se había interesado en este proyecto, y ahí fue cuando vi la oportunidad y me abalancé sobre esta auténtica joya que tanto para los fans de los Doors como para los idólatras y seguidores de Jim Morrison es una cosa, es posiblemente no hay desde luego ningún otro documento que reúna tanto material, todo ese material que por cierto la familia custodiaba muy celosamente y cuya, incluso para consultas, es decir, estaba todo eso cerrado a casi canto, y la verdad es que ha sido una suerte que tanto la hermana de Jim como Frank Lisciandro, que es quien realmente ha dirigió, la edición de este proyecto, finalmente se avinieran a compartirnos todo este material que contiene absolutamente de todo, ¿no? Además de las letras de las canciones, como bien decías, están los poemarios, pero sobre todo están todos los cuadernos en los que este hombre anotaba sus pensamientos, no solamente los poemas, sino que también buena parte de los diarios, y todo eso sí que no había visto la luz desde su muerte, ¿no? Tiene además la curiosidad también aparece entre todos estos materiales el guión que escribió de la película, que nunca llegó a distribuirse, ¿no? O sea, es realmente un trabajo, como dicen los gringos, a labor of love, un trabajo realmente de amor y de auténtica adoración a Morrison, y la verdad es que estamos encantados de haberlo podido publicar en castellano finalmente. Una cosa que yo iba a preguntarte era que quién tenía los derechos de la obra de Morrison, porque según tengo entendido desde la ignorancia, Jim le dejó todo a Pamela, su pareja en París, cuando él muere, y Pamela falleció poco tiempo después, y ahí se perdía, creía yo, el rastro legal de este tipo de material. Sin embargo, tú ahí me nombras, por ejemplo, a la hermana de Jim, así que supongo que más tarde o más temprano la familia se haría con los derechos, ¿no? Así es, sí, todo pasó a manos de el estate de Jim Morrison, y creo que Anne precisamente ha sido quien
modo en la sombra pues ha teledirigido toda esta operación, apoyándose en Frank Lisciandro, ¿no? Imagino yo que sí, que tal vez incluso puede que la propia Pamela ya designara como albacea a la hermana de Jim. La verdad es que, claro, no dudo que Morrison hubiera hecho planes para, no creo que haya testamento, vamos, yo creo que seguramente todo esto pasó a manos de la familia y que Pamela seguramente lo acabaría cediendo, ¿no? Pero sí, nosotros, debo decirte que la gestión la hicimos a través, como te decía, de su agente en España, de MB Agencia Literaria, y ellos fueron nombrados por HarperCollins, este conglomerado mastodóntico que también tiene sede en España, HarperCollins Ibérica, pero que también, para nuestra sorpresa, no quiso no le vio mucho potencial a esto. La verdad es que a veces suceden esas cosas también en el seno de los grandes grupos, ¿no? Que pese a tener las filiales, derecho de tanteo o primera opción, a veces tampoco van adelante, no lo ejercitan, y entonces te encuentras con esas gratísimas sorpresas inesperadas, ¿no? De los documentos que permanecían inéditos hasta estos momentos, tú estás hablando del guión de una película que nunca se hizo, por ejemplo, de los cuadernos donde él anotaba todo. ¿Algún documento que te haya llamado especialmente la atención de este material completamente inédito? A mí particularmente me han encantado los poemarios. Es decir, había ya algunas ediciones en España, algunas antologías de parte de ese material, pero no, la verdad es que yo no había tenido ocasión de leerlo todo. Incluso ni siquiera en las ediciones que se hicieron en Norteamérica de los poemarios aparecía todo el material. Y la gran sorpresa ha sido precisamente encontrarme con todo eso y con esas reproducciones facsimilares que son una auténtica maravilla, ¿no? Acercarte al material original de este hombre, todos esos garabatos, anotaciones y demás, la verdad es que es una cosa curiosísima. Luego ya también para los fans, están desde las fichas de grabación hasta la reproducción como te decía, de guión, del tratamiento de la película. La verdad es que hay cosas, creo que para todos los gustos, ¿no? Incluso versiones de las letras que no, o digamos que como suele suceder en muchos casos, como sucede con Dylan y con tantos otros, que a veces no coinciden con las versiones que llegan finalmente a registrarse en el disco, ¿no? O sea que hay toda suerte de curiosidades y cosas realmente interesantes. Luego también, la verdad es que hay un material fotográfico espectacular al que yo tampoco había tenido acceso. No sé si a lo mejor en publicaciones especializadas norteamericanas habían aparecido alguna vez estas fotos, pero hay auténticas joyas. O sea que yo creo que esto va a hacer las delicias de los fans, sin ningún género de dudas. Pasamos ahora al 30 de junio y ese día publicáis un libro musical porque el autor, el protagonista, es un músico que lleva muchísimos años tocando y que, si yo no me equivoco, nunca ha grabado un disco. Estoy hablando de una obra titulada Afinando al alba, viaje musical al corazón de un país, una obra firmada por Thomas Graves, el hijo del famoso Robert Graves, muy conocido en España por aquello de Yo Claudio. Qué libro más curioso, ¿verdad, Julián? Un músico que toca muchísimo pero que no graba. Pues sí, debo decir que es uno de los libros que más he disfrutado editando en estos últimos años. Es que es un tipo curiosísimo, además, porque además de haber tenido la grandísima suerte de crecer en esa especie de Camelot bohemio, me refiero al pueblo de Dellà, en Mallorca, donde se daban ya cita en vida de su padre, pues todos los escritores como Borges o Kingsley Amis o otras celebridades como Ava Gardner y demás, que se daban cita en casa de Robert Graves. Claro, este chaval crece, digamos, codeándose entre todas estas luminarias, y luego, como si eso ya
como si eso fuera poco, encima tiene la grandísima suerte de criarse en ese mismo lugar junto a todas las, digamos, las grandes luminarias también, perdón por emplear de nuevo ese término, del rock progresivo o el prog rock, ¿no? Por aquel de ya mítico desfilan un montón de músicos y compositores que hacen que este hombre pues también se vea expuesto a lo más granado de digamos el rock experimental de los años 60 y 70, ¿no? Y allí coincide pues con Kevin Ayers, con Nico, con David Allen, el cofundador de Gong, junto a Gilly Smith. Es espectacular la nómina de personajes que desfila por el pueblo en aquellos años y que se hospeda en su mayoría en casa, en las casitas que va adquiriendo su padre con los años. Y es un hombre interesantísimo porque, digamos, pese a empezar a tocar la guitarra y acabar accidentalmente tocando el bajo, es un tipo que en realidad tiene una formación, en realidad se formó se educó durante, digamos, los últimos años del bachillerato, los estudió ya en Inglaterra, es decir, deja su Mallorca natal para estudiar unos años allí, donde también hace sus estudios como tipógrafo e impresor, y regresa a Dellà para, digamos, hacerse cargo de las ediciones de poesía que hacía, a cuyo cargo estaba hacía muy poco tiempo su padre, ¿no? Y es un tipo que empieza pues a tocar en muchos lugares por toda la isla, primero como, digamos, a la guitarra rítmica, después tocando el bajo, y acaba, es verdad que es un hombre que apenas ha dejado su impronta en los estudios, pero que sin embargo se ha pateado la isla con grupos de música tradicional, cantautores de la isla, grupos de flamenco, de rock and roll. Es un hombre que lo ha hecho prácticamente todo, y que incluso en ese periplo que se regaló también como corresponsal de prensa y fotógrafo en la Nicaragua revolucionaria, allí también estuvo incluso compuso un musical y aprendió a tocar otros instrumentos. La verdad es que tiene una historia interesantísima, y lo que realmente está muy muy bien de esta especie de autobiografía es también la visión que se nos da de la España obviamente de los años de la transición, pero también de la música, de la escena musical de aquellos años en la isla, pero también por extensión en el resto del país, ¿no? Yo creo que es un documento de época muy valioso, y además escrito por un tipo que, como dice el dicho, de casta le viene al galgo, y la verdad es que es un grandísimo narrador, y la verdad es que acaba componiendo una estampa entrañable de todo lo que se cocía en los años de la transición en el plano musical. Me parece una obra fundamental de nuestro catálogo, y que espero que tenga la buena acogida que todos deseamos. Yo me lo bebí literalmente. Él tiene mi edad, lo cual era un placer añadido, y además yo recuerdo que yo visité por primera vez Mallorca en el año 1976, y la descripción que él hace de la isla en aquellos momentos, todo me cuadraba, lo disfruté enormemente, pero sobre todo la guinda. Yo soy fan de Kevin Ayers, y lo de que ese hombre hubiera tocado con Kevin, es que eso ya me resultaba increíble. Sí. Bueno, con Kevin Ayers y con tantos otros de esa generación prodigiosa, ¿no? A mí sí, en particular, pero es que yo tengo la discografía completa de Kevin Ayers. De los otros ya es otra cosa, pero es que lo de Kevin, poder tocar con Kevin, es que eso tuvo que ser un subidón de adrenalina. Sin duda. Luego hay unos personajes que desfilan por esas páginas también, que pertenecen más a la escena lugareña, que son toda una suerte de cantautores y poetas interesantísimos, de los que apenas se tenía noticia, ¿no? A mí eso en particular me resulta muy 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 interesante, y sobre todo lo que más me emocionó fue redescubrir a un grandísimo guitarrista
y compositor, a Joan Bibiloni, a quien le había perdido yo el rastro también, y a quien tuve la suerte de reencontrarme en la presentación que se hizo en Mallorca, que fue un acto muy emotivo y maravilloso. Y la verdad es que sí, es una especie de desfile por la España de los años 60, 70 y bueno, y buena parte de los 80, divertidísima, pero también se adentra, pues bueno, prácticamente hasta las puertas del segundo milenio, ¿no? Es un tratado, una especie de compendio de la música de la época, yo creo que sin parangón. Pasamos ahora al 1 de septiembre de 2025 y ese día se publica Oscar Peterson, Mi vida en el jazz, Memorias. Quiero decirte que en Sevilla hay una verdadera institución en el mundo del periodismo que es Carlos Colón. Este hombre escribe en Diario de Sevilla, él tiene un recuadro diario y cada vez que publicáis algo de jazz, el hombre lo reseña, pero con un entusiasmo increíble. Y esta obra de Oscar Peterson no ha sido una excepción. Esto es una gozada también, ¿verdad? Esto ha sido... Mira, esto sí que fue una auténtica sorpresa, porque es que debo decir que este libro lo descubrí cuando se publicó en su día, hace la friolera de pues creo recordar que casi 20 años. No tengo el ejemplar en mis manos ahora, pero si no lo miraría en la página de créditos, pero bueno, este es un libro que se publicó en su momento en Inglaterra en un sello que publicaba libros de filosofía, un sello que se llamaba Continuum, y que de vez en cuando se permitía publicar alguna cosa, digamos, las memorias de algunos músicos y demás, pero era algo verdaderamente inusual. El caso es que este sello acabó siendo comprado por otro gran grupo del Reino Unido, por Bloomsbury, y ahí la verdad es que les perdí la pista. Y yo creo que en estas grandes corporaciones, a veces cuando adquieren digamos, editoriales pequeñitas, de las que ni siquiera conocen en profundidad su catálogo, corres el riesgo de que nadie sepa dónde está nada. Y al finalmente me decidí a ponerme en contacto con la viuda de Peterson, y por ahí pudimos retomarlo todo. Su mujer, que además se había tomado la molestia de revisar de nuevo el texto por si, imagino yo que que a lo mejor con motivo del centenario estaban pensando en hacer una edición también, cosa que no han hecho ellos, y sí, sin embargo, hemos podido hacer nosotros finalmente, y estoy encantadísimo. La verdad es que, a ver, de los grandísimos pianistas de esa, digamos, ese periodo comprendido por los entendidos llamado clasicismo o mainstream, incluso a veces con connotaciones y yo creo que injustamente despectivas, pero vamos a decir que es uno de los grandes custodios del jazz tradicional, y que en aquellos años se convierte en un pianista que, por su procedencia también antillana y canadiense, pues está como... pasa, digamos, que sus primeros años como músico un poco apartado de lo que es el circuito, vamos a decir, estadounidense, ¿no? Él se bate el cobre inicialmente con algunas de las orquestas canadienses en las que consigue pues hacerse con trabajo, y hasta que no cruza la frontera no empieza a despuntar, ¿no? Pero bueno, es un hombre, la historia de este hombre es que es la historia de una etapa dorada del jazz maravillosa, ¿no? Y que encima tiene la grandísima suerte de convertirse en el protegido de Norman Granz, que es otro de los nombres más importantes posiblemente de la historia del jazz, este grandísimo productor que tuvo... bueno, que lanzó un montón de sellos discográficos, ¿no? Empezó con Verve, después con Clef, siguió con Pablo, y además tuvo el grandísimo acierto yo creo que se le puede atribuir, la visión o el acierto de haber trasladado a las grandes orquestas de jazz, digamos, de lo que eran los auditorios habituales donde se les permitía
tocar a la gente llamada de color en aquellos tiempos, pues de repente nos traslada a los grandes auditorios, a Carnegie Hall y a todos estos grandes sitios donde realmente Grants consigue que por primera vez este tipo de música pues empieza a ser del agrado, a resultar del agrado y a convertirse en una música muy popular entre, vamos a decir, las capas más pudientes de la América Blanca, ¿no? Y eso, este tipo también fue un grandísimo visionario y, Oscar estuvo a su lado siempre. Luego también se permitió vivir otras aventuras con otros productores y demás, pero bueno, fue el gran pianista de la famosa Jazz at the Philharmonic, donde estaba absolutamente todo el mundo, desde Ella Fitzgerald con el contrabajista que era su marido por aquel entonces, Ray Brown, a Lester Young, era una especie de all stars del jazz de la época. Y la verdad es que son unas memorias en ese sentido, sobre todo para los aficionados al jazz, muy muy entretenidas y llenas de curiosidades. Vamos, es un librazo que recomiendo a todos los aficionados. Llama la atención que son muchos los artistas que suelen rajar de sus productores, de sus managers. Sin embargo, este no es el caso. Pero es que además hay que especificar que Oscar era de raza negra, sin embargo, su manager Norman era de raza blanca y no tenía ningún problema en acompañar a sus artistas negros en los tours por el sur de los Estados Unidos, que eso era material sensible, ¿verdad? Desde luego, sin duda. Es como también en su día Frank Sinatra hizo con Nat King Cole o hasta con Sammy Davis, que formaba parte de, como sabes, ese grupo con el que se pegaban esas juergas de antología maravillosas. La verdad es que sí, es de los pocos, vamos a decir, empresarios blancos de la América de la época que tuvieron el valor de enfrentarse a todos aquellos, vamos a decir, empresarios que seguían todavía, haciendo caso de las leyes y de las normas que en la América de aquel entonces eran auténticamente vergonzosas y en fin, y que lo siguieron siendo hasta muchos años después, por desgracia, ¿no? El otro día no sé dónde me encontré con la foto de Miles Davis al salir de Berlín, quiero recordar, saliendo cuando tenía un descanso para fumarse un cigarrillo y la policía se le acercó a él y sin mediar palabra le partió el labio por el mero hecho de ponerse a fumarse un pitillo en plena calle. En fin, las cosas afortunadamente han cambiado mucho, pero toda esta gente tuvo que pasar por todo tipo de indignidades y de cosas verdaderamente abominables, ¿no? Pasamos ahora al 3 de noviembre y ese día publicáis un libro que llama la atención porque aquí no se trata de mirar hacia atrás, sino más bien hacia el presente e incluso hacia el futuro. La obra se titula C. Tangana, del rap crudo a la alfombra roja, y cómo es que en esta ocasión nos encargamos del presente y del futuro y no del pasado, Julián. Pues verás, este proyecto nace de una propuesta que me hizo un buen amigo y colaborador, que es uno de los coautores, Pepe, José de Montfort, que me invitó, digamos que a interesarme, por supuesto, en lo que se estaba cociendo en estas latitudes y concretamente en la figura de este inefable rapero que ha hecho absolutamente de todo en los pocos años de vida que lleva a cuestas, ¿no? La verdad es que es un tipo con una carrera muy interesante, aunque te he de confesar que a mí musicalmente todavía me cuesta lo suyo meterme en estas formas de hip hop y de rap, pero que sin embargo también evolucionó muy rápidamente y él mismo, digamos que abjuró de esos primeros años raperos, para luego retomarlos más adelante en su carrera, y de lo que también se dio en llamar el trap, para también abrazar otros registros y posicionarse como un músico
digamos, un músico de más, digamos, de pop, por así decirlo, sin complejos. Y él mismo así lo justificó, ¿no? La verdad es un tipo con una mente muy curiosa, que ha aprendido muy rápido, que está muy encima, digamos, a la manera de Rosalía, de todas sus producciones, que ha ido incorporando a un montón de colaboradores a lo largo de su carrera, y de quien hoy mismo, curiosamente, se anunciaba que volvía a los estudios y a los escenarios, mejor dicho, con uno de los colectivos de los que también formó parte, que el colectivo Agozarein, que es una muy buena noticia, porque a nosotros también nos viene de perlas que esté en los medios, pero bueno, es un hombre que lo ha hecho absolutamente todo, ¿no? Ha estado, se ha metido en el mundo de la moda, ahora está obsesionado con el cine, ha hecho algunos documentales, la verdad es que ha hecho todo tipo de colaboraciones y producciones increíbles para sus giras. Es un personaje muy interesante, de quien os he de confesar que sabía bien poco, y que gracias a esta biografía coral más que una biografía coral, vamos a decir que es una especie de una antología de ensayos breves sobre las diferentes facetas de su carrera, ¿no? Y en ese sentido, las aportaciones de los 6 colaboradores que han trabajado en este volumen resultan interesantísimas, ¿no? Para aproximarte a la carrera de este hombre, y además para los que, como yo, tampoco conocían, digamos, muy bien la obra de este tipo. Hay una selección a la que se puede acceder a través del código QR que viene, digamos, en la sección de grabaciones recomendadas, con enlaces a YouTube para poder ver esas primeras actuaciones, dado que muchas de esas primeras grabaciones no se encuentran ni siquiera en ninguna de las grandes plataformas de streaming de hoy en día. O sea que es un documento que quiero pensar que tanto para los que no le conocíamos apenas, como para los que son grandes seguidores confesos de la obra de este hombre, puede resultar de grandísimo interés. Bueno, y por último, el 24 de noviembre volvemos al rock clásico con la autobiografía de Tony Iommi, el guitarrista de Black Sabbath, un libro que se titula Iron Man. Este libro supongo que te habrá traído recuerdos, porque si yo no me equivoco, tú fuiste el editor de las memorias de Ozzy Osbourne, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? Efectivamente, en Global Rhythm, así es. Exactamente, entonces, sí. De esto hace una eternidad, ya casi ni me acordaba. El 2011 fue. En el año 2011, gracias. Exactamente. Sí. Pues sí. Fíjate, eso es otra de estas grandes sorpresas inesperadas. Antes te hablaba de lo que nos sucedió con Jim Morrison, y en cambio aquí te tengo que decir que estaba convencido de que este libro ya se había publicado. Y fíjate que gracias a 2 personajes a quienes les debemos esta gran aportación al catálogo, a Sergio Esteras, que además es el traductor de las memorias, y a Juan Pérez, que es nada más y nada menos que el director comercial de la distribuidora de nuestros libros en América Latina, y que además tienen la suerte los dos de tocar en un grupo de rock duro muy fiel a las esencias de los Sabbath. Pues la verdad es que gracias a esa recomendación indagamos y nos dimos cuenta de que esto estaba perdido, sepultado en el olvido, y fue también una de esas operaciones rapidísimas en las que no nos lo podíamos ni creer. Y la verdad, te he de confesar que, como nos suele suceder con tantos otros libros que hemos hecho para los aficionados al rock duro y al heavy, que está yendo, pero vamos, se está vendiendo como rosquillas. Y además es una cosa, posiblemente sea ya de aquellos años dorados del heavy metal, la última autobiografía que quedaba por publicar, ¿no? Pero lo que pasa es que a diferencia de Ozzy, que es un personaje divertidísimo y tal, aquí nos estamos enfrentando discúlpame, al que fue el cerebro, el gran compositor y el creador del sonido
del que después, o mejor dicho, en el que después se inspirarían todas las demás bandas de rock duro y de heavy metal, ¿no? Realmente estamos hablando de la mente creadora que también, como recordarás, gracias, o mejor dicho, a causa de las pecciones que padeció cuando trabajaba en una fábrica de joven, perdió parte de las yemas de los dedos de su mano derecha. Él es un guitarrista zurdo y tuvo que ingeniárselas para poder añadirse todo tipo de aparejos y cosas en los dedos, y eso fue lo que curiosamente acabó, digamos que obligándole a inadvertidamente crear su propio sonido, porque tampoco podía tocar, por ejemplo, con las cuerdas que había en aquellos años, y también se pateó buena parte de la geografía británica para convencer a los fabricantes de cuerdas de que por favor las hicieran de un grosor mucho más fino, y eso es lo que al final, entre esas prótesis que se tuvo que hacer a medida, que se tenía que hacer cada X tiempo para poder tocar, y esas cuerdas especiales que finalmente acabó consiguiendo, en buena parte son las que hacen que desarrolle ese sonido tan peculiar y tan propio, ¿no? Pero bueno, por otra parte, la historia de este hombre, pues es la historia de uno de los grandes del rock, con todos los topicazos divertidísimos de la gran vida que se pegaban en aquellos años todos estos tipos, ¿no? La verdad es que Tony no fue una excepción a la regla, y tuvo también, pues sobre todo junto a los Sabbath, pero bueno, también luego con Heaven and Hell y con discúlpame, otros músicos con los que trabajó, estuvo el hombre siempre ocupadísimo. De hecho, está en el estudio en estos momentos grabando un nuevo disco, y pese a haber, pues ha pasado los achaques propios de la edad y de quien se ha pegado a la vidorra que se ha pegado este hombre, la verdad es que el tipo sigue vivo y coleando, muy activo, y estaba encantado. Nos hicieron llegar que estaba contentísimo de tener noticia de que finalmente se publicaba esta traducción de sus memorias, y yo creo que sí, para todos estos aficionados es una muy buena noticia, y espero que lo disfruten durante las fiestas. ¿Y el próximo año qué nos traerá? ¿Qué novedades tienes en cartera, Julián? Pues bueno, para el próximo año tenemos cosillas muy jugosas. Te voy a lanzar algunas primicias, como ya es costumbre en nuestras charlas. Ajá. Pero vamos, tenemos tenemos cosas, ¿sabes?, que nosotros también hacemos de vez en cuando, nuestras incursiones en el ensayo y en otros géneros, pero vamos a ver, en el plano musical, yo creo que una de las cosas más importantes que vamos a publicar es, sin duda, son las memorias de Chris Blackwell, el fundador del sello Island Records, es el hombre que lanzó las carreras ni más ni menos que de King Crimson, Grace Jones, Bob Marley, U2, en fin, es el hombre, vamos, realmente una auténtica eminencia en el campo de la producción discográfica. Es el tipo que realmente acabó dando forma al reggae y a tantas otras cosas, y tiene una historia interesantísima. Luego tenemos también la obra lírica completa de Cole Porter, otro compositor fundamental tanto para los aficionados al jazz como para los aficionados a la música de Broadway y a los musicales en general. Creemos que también puede ser del agrado de todos esos aficionados, y tenemos una segunda entrega de las correrías de Santiago Auserón por Cuba, de los cuadernos de rodaje del documental que se estrenó el año pasado en la Semana de Cine de Valladolid, que es un texto delicioso y maravilloso. Y también, ya para los aficionados a la música brasileña, anunciarte que finalmente publicamos la obra lírica completa de Caetano Veloso, otro proyecto que también nos ha costado mucho conseguir, y ya no te los voy a cantar todos porque si no la competencia se me va a comer vivo, pero tenemos también un libro delicioso para los aficionados a la ópera, que reúne todos los escritos de Edward Said, el intelectual palestino que nos dejó ya hace unos años, que era además, como sabes, un grandísimo pianista también y crítico musical, e íntimo amigo de Daniel Barenboim, con quien además
creó esta maravillosa orquesta de músicos palestinos e israelíes, que también nos hace mucha ilusión poder publicar finalmente el año que viene. Ajá, estupendo. Me ponen los dientes largos porque sobre todo el libro de Chris lo espero hace tiempo. Quería terminar, Julián, con una especie de flash que tuve el otro día, en el que tú estás implicado. Resulta que estoy leyendo un libro que se llama Mis años rockeros. ¿Te suena? Pues me suena el título, pero no sabría. Ahora no. Bueno, Cuéntame, dame otra pista. El autor es Jordi Sierra y Fabra. Hombre, sí, hombre. Bueno, pues te cuento. Resulta que él está hablando de esa época, cuando él estaba en Disco Express, Popular 1, etcétera, etcétera, y habla de que a comienzo de los años 80 se le ofrece la posibilidad de editar una enciclopedia en 6 tomos, que se lanzaría en fascículos. Y entonces él comenta que hay una reunión decisiva para el lanzamiento de esa obra, y a esa reunión acude Jordi y hay 2 señores, y uno es Julián Viñuales. Entonces me puse a hacer era el nacimiento de la editorial Orbis. Entonces me puse a echar cuentas y digo, yo creo que este Julián no es el Julián al que yo entrevisto normalmente. Debe ser su padre, ¿no? Este es mi padre, efectivamente, que en paz descanse. Pero que efectivamente fue quien le hizo grandísimo encargo a Jordi, que en aquellos años además era vecino nuestro, y tuve el gran privilegio de pasar algunas tardes en su casa, donde tenía este hombre la colección de vinilos más espectacular que he tenido la suerte de ver en mi vida. Era una cosa increíble. Este hombre lo había vivido todo. Tenía además una colección de fotografías que se había hecho a bordo en los helicópteros con todos los grandes del rock de aquellos años. O sea, lo que ha vivido Jordi lo ha vivido muy poca gente en este país. Sí, pues sí. Hablaba muy bien de tu padre, que lo tengas en cuenta. Hombre, lo celebro. Es que hay un problema, Julián, y es que cuando uno pone en internet Julián Viñuales, puede salir tu padre o puede salir tú. Quiero decirte que como no utilizáis el segundo apellido, el buscador no tiene claro si nos referimos al padre o al hijo. Bueno, pues para ti, para que te orientes, el Rubiales bigotudo es mi padre. Y en cambio el barbudo con gafas soy yo. Sí, no, bueno, a nivel de imagen sí lo tenía claro. Pero ya te digo, es que leí una noticia, fallece, y digo, no puede ser, hombre, no puede ser que fallezca. Y se refería desgraciadamente a tu padre, no se refería a ti. Sí. Qué curioso, qué casualidad. Sí, ya te digo, pues yo sí, no... Jordi Jordi, ¿qué te voy a decir sobre Jordi? Que además se ha convertido en un escritor, en un grafómano que no puede dejar de escribir. Tiene una obra espectacular este hombre, y venden no sé cuántas traducciones tiene de toda su obra ya. Es un tipo que ha vivido una vida increíble, y me alegro realmente de que le haya ido todo tan bien. Es un gran tipo. Bueno, pues nada, como siempre, Julián, un placer tenerte aquí y bueno, desearte toda la suerte del mundo y a ver si todo funciona bien y seguimos en contacto. Hablamos muy pronto. De Te mandaré acuerdo. algunos obsequios en breve. Vale, muchas gracias. Buenas fiestas, un abrazo. Igualmente. Todo comenzó en 1954. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Pero lo mejor estaba aún por llegar. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, Manolo Álvarez presenta en la onda local de Andalucía 20 años en la vida de un comprador de discos, una revisión histórica del mundo de la música pop. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say. ¿Qué te ha parecido esa charla con Julián? Entretenida, ¿verdad? Un clásico de nuestro programa. Bueno, pues ahora música, y música de la buena, los Doors. Vamos con ese álbum que estábamos escuchando, con LA Woman, y la canción que da título al disco es uno de los grandes temas de la carrera de los Doors. Esto se llama LA Woman.
fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam, cops in cars, the topless bars, never saw a woman so alone, so alone, so alone, so alone. Motel money, murder madness, but Jane moved too glad to sadness. Mr. Mojo Rising, Mr. Mojo Rising, Mr. Mojo Rising, Mr. Mojo Rising, got to keep on rising. Y bien, con ese formidable LA Woman de los Doors hemos casi llegado al final de una nueva edición de 20 años en la vida de un comprador de discos, un programa musical de la onda local de Andalucía que hemos realizado para ti, Nuria González en la parte técnica y Manolo Álvarez encantado como siempre aquí al micrófono. Esperamos que te haya gustado, que estés ahí la semana que viene y como despedida la cara A del segundo sencillo de este LA Woman de los Doors, un tema de 1971, un tema ideal para días lluviosos. Con este Jinetes en la Tormenta te decimos hasta la semana que viene.
storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone and hacked her out on loan. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take